El listado de asistencia de nuevo. Bueno, vamos a platicar un poco. Nos habíamos quedado por aquí, ¿verdad? Bueno, vamos un poquito a este tema. Aquí nos quedamos, ¿verdad? ¿Te habíamos explicado esto o no? ¿Lo habíamos explicado? Sí. No, había explicado el principio nada más. Bueno, vamos a hablar de estas características del derecho mercantil. Bueno, el derecho mercantil es un derecho que fundamentalmente no está sometido a formalidades intrínsecas para que los actos de los negocios jurídicos, mercantiles y tipo de actos nazcan a la vida jurídica. O sea, el derecho mercantil se concreta con pocas formalidades. Esto es porque, como hemos dicho, el derecho mercantil se dará en gran cantidad, en masa y en gran escala, de forma rápida, ágil y acelerada. Cuando hablamos que el derecho mercantil se da en gran cantidad, si nosotros comparamos cuántas compraventas civiles se dan el día de hoy y cuántas mercantiles hay, y la compraventa mercantil se da en gran cantidad porque se realizan varias compraventas a un mismo tiempo. Por ejemplo, si hablamos de cuántas transacciones comerciales realiza, por ejemplo, una farmacia el día de hoy a nivel nacional, la farmacia, cualquier cadena de farmacias o, por ejemplo, algún supermercado que tenga tiendas en varias ciudades de Jalapa, ¿cuántas negociaciones realizan? Y las realizan de forma masificada. Quiere decir que en un mismo momento pueden realizarse varias actividades y se realizan a gran escala. Quiere decir que se venden un sinnúmero de productos y eso pues, es de forma rápida, ágil y acelerada. Esa es una de las características de que el derecho mercantil tiene y que lo hace pues que sea un derecho poco formalista, ¿verdad? Si nosotros analizamos un poquito el código buscando el fundamento de esto, el código de... El artículo 671. ¿Cómo? En el artículo 671 del Código de Comercio. ¿Qué dice? Formalidades de los contratos. Los contratos de comercio no están sujetos para su validez a formalidades especiales. Cualquiera que sean la forma y el idioma en que se celebran, las partes quedarán obligadas de la manera y en términos que aparezca que quisieron obligarse. Los contratos celebrados en el territorio guatemalteco y que hayan de surtir efectos en el mismo, se extenderán en idioma español. Se exceptúan de esta disposición los contratos que de acuerdo con la ley requieran formas o solemnidades especiales. Bueno, hay algunos contratos que requieren algunas solemnidades especiales que son la excepción a esta regla general de la libertad de forma o el poco formalismo, que es fundamentalmente el contrato de fideicomiso y el contrato de sociedad, que son contratos que sí por lo menos tienen que constar en escritura pública para poder nacer a la vida jurídica, que son entre algunos de los contratos, que se requieren esos requisitos para poder nacer a la vida jurídica. Bueno, no sé si tienen alguna duda de esto. No, Lick. Perfecto. Bueno, estamos hablando también que otra característica es que el derecho mercantil pide rapidez y libertad en los medios para traficar. ¿Qué quiere decir esto? Que el hecho de que el derecho mercantil sea un derecho que está sujeto a pocas formalidades, por ejemplo, poníamos el ejemplo en la clase anterior, creo yo, las formalidades que lleva, por ejemplo, un contrato de compraventa de bien inmueble, que tiene que hablar en escritura pública, que tiene que pagar sobre... Hay ciertas formalidades, ciertos requisitos que están en el Código Notariado que deben reunirse. Deben inscribirse en el registro de la propiedad. Mientras que si ustedes van ahorita a un supermercado o van por ejemplo, a un lugar de comida rápida o van, por ejemplo, a un
centro comercial a comprar realizan alguna transacción comercial por la vía internet, algún proveedor que está pues, en alguna parte de la República, pues simple y sencillamente llaman por teléfono, les piden su número de tarjeta de crédito, le hacen el cargo y se acabó. Ya les mandan el producto. Si el producto no está, hay ciertas reglas de envío de productos para poderlo reclamar, si no vienen conforme lo pedido, ¿verdad? También hay ciertas reglas ahí para poderlo reclamar. Pero imagínense, o sea, la agilidad que el derecho mercantil tiene es bastante grande. ¿Por qué? Porque no está sujeto a formalidades. Un comerciante busca su objetivo primordial es realizar el mayor número de negocios jurídicos en el menor tiempo posible. Y eso es actos en masa y en gran escala. Y siempre está buscando fórmulas para hacer negocios exitosos, rápidos. Esto hoy en día se facilita mucho a través de la tecnología. Pues la tecnología crece de una forma acelerada, el comercio en la red, ¿verdad? Con el Internet, hace que tengamos un sinnúmero de negociaciones comerciales que lo que hacen es que ese poco formalismo que hay en el derecho mercantil, pues inspiran que las negociaciones sean rápidas, que haya mucha libertad para contratar, medios para traficar. No sé si hay alguna duda en cuanto a esto. Bueno, sigamos. Adaptabilidad. Bueno, esta característica establece que el fenómeno comercial es algo que crece de forma acelerada. Imagínense ustedes en el año, en el año 1970, cuando se creó ese código, cómo era el comercio y cómo se ha desarrollado hoy. El fenómeno comercial se desarrolla tan rápido que el comerciante va creando fórmulas de negociación y la tecnología, sobre todo la internet, la globalización, hacen que buscar formas más ágiles, más rápidas para negociar. Desafortunadamente, el ordenamiento jurídico mercantil no puede ir a la par del fenómeno comercial, regulando todas las relaciones jurídicas que se van suscitando, porque va a la saga, va adaptándose a los cambios que se dan con el paso del tiempo, pero muy lentamente, demasiado lento. Si nosotros buscamos dónde está el comercio electrónico en el Código de Comercio, aunque hay una ley de firma electrónica por aprobada, cómo opera, cómo se opera el uso del Internet en el comercio hoy en día, no vamos a encontrar nada de eso. Eso quiere decir que nuestro comercio es bastante incipiente, nuestro sistema normativo comercial. Entonces el fenómeno comercial es un monstruo, ¿verdad? Es un monstruo que se desarrolla muy ágil y tecnológicamente hoy en día. Muy ágil y tecnológicamente. Es muy rápido. Entonces hay que crear la normativa tiene que irse adaptando al fenómeno comercial, ¿no? Ya nos vamos a dar más adelante cuenta de las actividades que el Código de Comercio establece como comerciales y mercantiles, y vamos a discutir si realmente esas actividades que son descritas en el Código de Comercio, definidas o prescritas como actividades comerciales, realmente responden al comercio actual. Porque realmente el código ya queda un poquito ya a la saga, ¿verdad? De lo que es está muy lejos del comercio actual. Pero en fin, esto así es. ¿Tienen alguna duda en cuanto a esto? Bueno, vamos a seguir. Está claro. Ok, ¿será que ya se apuntaron en la lista? En mi caso, ya le... ¿Todos los demás? Permita. Les pongo la lista de nuevo. Por favor, Lick. Yo se las puse de nuevo otra vez. Bueno, vamos a seguir. Bueno. Vamos a hablar de otra característica muy trascendental que está titulada como tiende a ser internacional. Y eso es algo muy claro. El derecho internacional no es exclusivo de Guatemala, no es exclusivo de un territorio determinado, y es una economía jurídicamente organizada a través ya de zonas, ¿verdad? En Guatemala,
pues tenemos una organización comercial, pero esa trasciende a través de la globalización, de la que veníamos hablando, hace que el derecho mercantil tienda a ser internacional y que tienda a unificarse en mercados mundiales, que es, como lo hemos dicho en otras oportunidades, tienen que estar íntimamente interconectados tecnológica, monetaria, económicamente, fiscalmente y jurídicamente. El derecho no es solo local. Si nosotros ponemos un ejemplo, nos vamos a dar cuenta, si indagamos un poquito, ¿qué corriente comercial tenemos nosotros en Guatemala? Pues es una corriente neoliberal. ¿Por qué? Porque es la corriente que sigue, que el que tiene mayor demanda de poder económico es el que gobierna la economía. Antes, en 1900, en la década de los 80 a los 90, todavía hablábamos de que hablábamos de un monstruo como Estados Unidos, que tenía otro monstruo enfrente, que era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el capitalismo contra el socialismo o comunismo. Pero hoy en día lo que nosotros hablamos es de los monstruos comerciales como Coca-Cola, de los monstruos comerciales como Apple, de los monstruos comerciales eh, como Adidas, de los monstruos comerciales como McDonald's, de los monstruos comerciales. Hay un montón de monstruos comerciales. Y creo que la tendencia comercial en Guatemala, nosotros tenemos mucha tendencia comercial de México. México tiene mucha influencia en nuestro comercio. Hay mucho producto mexicano acá. Mucho producto mexicano, estamos atestados de cervezas mexicanas. Y en cuanto a la economía, tenemos muchas franquicias que se encuentran operando, muchas cadenas que son españolas, que son colombianas, que son mexicanas, que están operando, muchas marcas que están operando aquí. El ejemplo más claro que nosotros podemos mencionar, nos damos en las embotelladoras, prácticamente las embotelladoras que hay en Guatemala, por ejemplo, la embotelladora de Coca-Cola no es guatemalteca, antes lo era. Hoy pertenece a una empresa mexicana que se llama Fomento Económico Mexicano S.A., que es FEMSA, Coca-Cola FEMSA. Si hablamos y así, hay mucha influencia de México, muy del Banco Azteca, cómo se ha metido en nuestro medio. En fin, tenemos mucha influencia de México, también de otros países. Estados Unidos también tiene algunas tiendas aquí, algunas, bastantes. A nivel automotriz tenemos también nosotros mucha influencia de muchas compañías, sobre todo japonesas, ¿verdad? Algunas europeas, algunos concesionarios de vehículos. Entonces eso hace que el derecho mercantil no solo sea local, ¿sí? Es internacional, tiende así como por ejemplo esas farmacias Galeno que comenzaron en Guatemala, que comenzaron con un par de farmacias así y se diseminaron por toda la capital y ahora están diseminadas por toda la República. Imagínense qué poder comercial el que tienen ellos. Imagínense la Domino's Pizza cómo comenzó solo en Guatemala y hoy hay una cadena, una franquicia estadounidense que ya tiene mucho poder, no solo en México, en Latinoamérica, en Estados Unidos, sino en muchas partes del McDonald's es otro ejemplo claro. Burger King es otro ejemplo claro. Y así podemos seguir mencionando ejemplos claros con los que se determina y se establece que esta economía es una economía globalizada. No sé si tienen alguna duda de esto. No, No, Lick. Yasmín, ¿está claro? Yasmín, Sí, Lick, perfecto, sí. muy bien. ¿No está muy aburrida la clase ustedes? No, Lick, y está comprendible y bastante entretenida. Muy bien, alguien me rayó la pizarra. Bueno, bueno, otra característica del... Bueno, ¿dónde andábamos? Aquí, ¿verdad? Tocaba la parte de posibilita la seguridad del tráfico jurídico, licenciado. Muchas gracias. Pues alguien tiró una línea ahí, no sé si podrían borrarla, por favor.
volver a compartir pantalla. Sí, perfecto. Bueno, les decía, dice posibilita bueno, el simple hecho de que el derecho mercantil no tenga muchas solemnidades, no obstante eso, que no haya muchas solemnidades en el derecho mercantil, pues que produzcan relaciones jurídicas seguras, cabe cuestionarse cómo garantizar fundamentalmente en el tráfico, cómo se puede garantizar la seguridad en el tráfico mercantil, ese principio de seguridad jurídica. Eso, el principio de seguridad jurídica es el que se cree, aquel principio del que se desprende que una relación jurídica o el imperio de aplicación del derecho tiende a que produzca seguridad jurídica en el destinatario final de un derecho o de un producto, ¿verdad? La seguridad jurídica es realmente un valor, una de las máximas del derecho, que se logra sobre todo con la observancia de ciertos requisitos rigurosos, y esos producen relaciones jurídicas. Entonces, tenemos que cuestionarnos aquí. ¿Cómo puede garantizarse la seguridad del tráfico mercantil si el derecho mercantil no está sujeto a formalidades? Están relegadas a la más mínima expresión. Eso, porque como ya lo habíamos explicado al principio, el derecho mercantil está basado en varios principios, pero sobre todo en dos principios rectores, que son el principio de la verdad sabida y la buena fe guardada, en el sentido de que ningún acto posterior va a poder desvirtuar, va a poder malentender, va a poder malinterpretar, va a poder tergiversar lo que las partes han querido al momento de obligarse. Si yo pagué para que me trajeran importar mobiliario de equipo aquí, a Jalapa, para ser un distribuidor de mobiliario de equipo, por ejemplo, sobre todo tóner de fotocopiadoras, y estoy pidiendo un tóner de cierta calidad, yo tengo que entender que me tendrían que traer ese tóner de cierta determinada calidad porque yo lo pagué. Si no me lo traen, tendría que rectificar la orden y traerme uno que sea de la calidad que es, en base a estos principios de la verdad sabida y de la buena fe guardada, donde las prestaciones se presumen por ciertas, que yo sé qué prestación tengo que ejecutar, qué es lo que tengo que cumplir, y todo lo que tengo que hacer con respeto a la buena fe. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere fundamentalmente a esto, ¿verdad? O sea, estos dos principios rectores permiten que la solemnidad que está relegada a su más mínima expresión, garantizar el cumplimiento de las prestaciones de las distintas actividades y negocios en materia mercantil. ¿Tenemos alguna duda? Bueno, vamos a seguir. Vamos a analizar, vamos a hablar ahora de las fuentes del derecho mercantil. Bueno, hablemos de las fuentes del derecho mercantil. Bueno, la costumbre, también denominada en Inglaterra, en los países anglosajones como el common law, que es la práctica reiterada de ciertos usos, ciertas prácticas reiteradas generan normativa, y estos generan hábitos, y estos son fuentes de derecho. En materia mercantil, la costumbre es una fuente de derecho, pero solo en defecto de la ley, de conformidad con el artículo 2 de la ley de organismo judicial. Es fuente en defecto de la ley. La fuente primigenia es la ley, pero si no hay ley que permita, entonces podemos aplicar la costumbre. Y hay algunos contratos atípicos que no están regulados expresamente en el Código de Comercio, pero con base a la costumbre, el uso reiterado los podemos aplicar en defecto de la ley. Es decir, primero la ley, luego la costumbre. Si nosotros analizamos el artículo 2 de la ley del organismo judicial, dice
Fuentes del derecho. Dice, la fuente es la ley, es la fuente del ordenamiento jurídico. La jurisprudencia la complementará. Dice, la costumbre regirá solo un defecto de ley aplicable o por designación de la ley, siempre que no sea contraria a la moral, al orden público y resulte probado. La jurisprudencia, ¿verdad? La jurisprudencia consiste en una serie de fallos o sentencias reiterados, porque son varios fallos en un mismo sentido, que están dictados por la Corte Suprema de Justicia, por la Cámara Civil, en materia civil y mercantil, y tiene que ser, son 5. Estos son una fuente complementaria, más no directa, del derecho mercantil. Su objetivo es interpretar la ley, permitir interpretar la ley, permitir interpretar, es una fuente interpretativa que nos permite hallar el análisis, el alcance exegético a través de una operación de hermenéutica jurídica e interpretación, cuando nosotros interpretamos una norma y buscamos sus alcances y efectos legales. El artículo 2 de la Ley del Organismo Judicial dice fuentes del derecho. Dice, la ley es la fuente del ordenamiento jurídico. Y el segundo párrafo dice, la jurisprudencia la complementará. La costumbre regirá solo en defecto de ley aplicable por delegación de ley, siempre que no sea contraria a la moral, al orden público y resulte probada. No sé si hay alguna vez mató a este respecto. Bueno, vamos a hablar ahora de la doctrina. Pues la doctrina son esa serie de teorías, cuando hablamos, esa serie de teorías, esa serie de doctrinas, cuando estamos hablando de una teoría, estamos hablando nosotros de una construcción lógica, de una construcción lógica que alguien utiliza para resolver un problema. ¿Sí? Es una metodología para poder resolver un problema concreto, ¿verdad? Un problema concreto. Por ejemplo, la teoría del delito responde a qué es el delito. ¿Sí? Responde a qué es el delito. ¿Sí? La teoría del negocio jurídico mercantil responde a qué es el negocio jurídico mercantil, cómo se aplica y qué efectos debe surtir en el mundo fenoménico exterior. La teoría del derecho societario nos explica cómo nacen las sociedades, cómo las sociedades mercantiles, cuáles son sus efectos, tipos de sociedades, etc. Entonces, las personas doctos en la materia, los jurisconsultos en esta materia, las personas que han escrito, como el profesor Mundo Vázquez Martínez, como el profesor Villegas Lara, René Arturo Villegas Lara, y otros tantos tratadistas en materia de derecho mercantil, pues han escrito muchas teorías, doctrinas, algunos principios en materia mercantil que nos van a permitir analizar de forma científica el fenómeno del derecho mercantil vigente. ¿Sí? Tratando de ir estudiando y desarrollando el fenómeno comercial, y es una fuente indirecta que sirve para interpretar el derecho mercantil. De alguna manera trata de explicar científicamente el fenómeno comercial. O sea, la doctrina, cuando estamos hablando de forma científica, es lo que escriben los autores con respecto al derecho mercantil. Entonces, la doctrina sirve para interpretar el derecho mercantil, porque es un análisis de carácter científico, que se hace a partir de estudios, de bibliografía, desarrollada muy adecuadamente, coherentemente, con respecto al fenómeno mercantil. Entonces nosotros vamos a observar distintas teorías que vamos a ir analizando en el transcurso del tiempo. ¿Hay alguna duda? ¿No? ¿Tienen alguna duda? No, Nick. Muy bien. Bueno. Solo recuerdo, licenciado, solo recuerdo que en el folleto que usted nos dio en la primera vez que recibí el curso, decía que habían personas que negaban la calidad de fuente del derecho a la doctrina. Sí, así es. Así es. Solamente eso Sí. recuerdo, no me recuerdo por qué, pero sí, le niegan. Hacía alusión. Sí, fíjese que lo que pasa es que dentro del derecho hay lo que se llama una corriente que es positivista, que es la ley, su normativa, y la corriente naturalista, que va a buscar en los principios del derecho, en la doctrina, la aplicación del derecho. O
sea, el derecho, para poderlo aplicar, no solo la normativa, no solo el positivismo de la ley, sino que hay que buscar, ir a indagar en lo que han escrito los autores, para poder a veces interpretar ciertas instituciones, para que podamos interpretar cierta normativa. Y hay algunos que le niegan esa calidad a la doctrina. Pero la doctrina sí es fuente de derecho, pues es una fuente de carácter interpretativo, ¿verdad? Nos sirve para poder interpretar, ¿verdad?, de una forma científica las distintas instituciones del derecho mercantil. Así como existen una serie de sentencias que sientan jurisprudencia, que establecen ciertos criterios que ya tiene la Corte Suprema de Justicia en cuanto a ciertos y determinados actos que deben observarse, ¿verdad? Por ejemplo, un criterio que tiene la jurisprudencia en materia, por ejemplo, civil, ¿verdad?, en cuanto a la causal de separación, por poner un ejemplo, ¿verdad?, está un poco alejado de nuestro curso, pero para que lo entendamos. En materia de jurisprudencia, es un criterio de la Corte Suprema de Justicia que para probar la causal o causa de motivo de divorcio de la separación, establece la jurisprudencia de la Corte que debe haber, esa causal se puede probar, es una causal de voluntariedad humana que se prueba por medio de un acta levantada ante un notario o ante el juez competente, donde los sujetos, tanto los cónyuges, de forma voluntaria deciden disentir del vínculo conyugal. O sea, modifican el matrimonio por la separación. Recuerden que hasta al año de existir eso, pues ya es una causal de divorcio. Entonces, es un criterio que sustenta la Corte. También en materia mercantil, criterio de la Corte es, en materia mercantil, de que actualmente cualquier anotación que se haga en un cheque digital, pues hoy surte los efectos que se puedan hacer en el mismo cheque, y eso ya es una jurisprudencia que se viene sentando, que la anotación puesta en el cheque o en documento diverso, ¿cierto?, surge, o sea, un protesto, el protesto se levanta en acta notarial, pero también si se puede sustituir ese protesto si el documento cambiario, el cheque, se presenta ante el librado, que es el banco, y el banco hace una anotación en el mismo título, en documento diverso, de que no existe ninguna anotación de que el cheque fue presentado en tiempo, entonces esto, y que la ley establece, entonces sustituye los efectos de protesto. Son criterios que hay ahí, ¿verdad? Bueno, en cuanto a la ley, vamos a establecer que la normativa contenida en el ordenamiento jurídico guatemalteco es una fuente directa de derecho mercantil. Es decir, la Constitución Política de la República de Guatemala, los tratados internacionales ratificados por Guatemala, el Código de Comercio y las demás leyes ordinarias, es la fuente directa reconocida por la ley. Nosotros analizamos el artículo 2 que veníamos analizando, la ley de organismo judicial dice: la ley es la fuente del ordenamiento jurídico, la jurisprudencia la complementará. Y si nosotros leemos el artículo 3, dice: contra la observancia de ley no puede alegarse ignorancia, desuso, costumbre o práctica en contrario. Entonces la fuente primigenia del derecho, la fuente primigenia del derecho es la ley. Bueno, vamos a analizar ahora el contrato, que es un acuerdo de voluntades por medio del cual dos o más personas convienen en crear, modificar o extinguir una obligación. El contrato es origen de la autonomía de la voluntad. El principio de autonomía de la voluntad es aquel que determina que los elementos subjetivos o contractuales en un negocio jurídico determinado pues van a escoger las estipulaciones y prestaciones que van a pactar para poder cumplirlas. El contrato es el fiel reflejo de la autonomía de la voluntad y es una fuente directa del derecho mercantil. Pero esta fuente directa de derecho mercantil tiene la característica peculiar que únicamente es fuente directa para los contratantes, ¿sí? Para las personas que han otorgado su voluntad en ese tipo de contratos. Si hablamos de un contrato de compra-venta, lo que se estipula en ese contrato de compra-venta es fuente directa entre el comprador y el vendedor. Es una ley, el contrato es una ley específicamente de derecho, una fuente de derecho para las partes que lo han suscrito.
una fuente directa de derecho y es una ley para las partes que han suscrito el contrato. Entonces, si hacemos una retrospectiva aquí, vamos a determinar nosotros de que las únicas fuentes directas del derecho mercantil, conforme a lo que hemos analizado, son la ley para toda la generalidad y colectividad de sujetos que están supeditados al comercio, y el contrato, que es una fuente directa, pero únicamente para las partes. Y de ahí tenemos que entender que son fuentes indirectas, la costumbre, la ausencia de ley, ¿verdad? La ausencia de normativa que pueda regular algún caso concreto de alguna ley. Y la van a complementar, van a ser complementadas básicamente por, perdón, estoy un poco confundido. La fuente directa del derecho mercantil es la ley y el contrato. La ley específicamente para todas las personas que intervienen en el tráfico comercial y el contrato únicamente para las partes. Y la jurisprudencia y la doctrina pues son fuentes indirectas que únicamente nos sirven para poder complementar el derecho mercantil, y la costumbre se va a aplicar en defecto o ausencia de normativa que pueda regular un caso concreto, es decir, cuando existe alguna laguna de ley en materia mercantil. ¿Tenemos alguna duda? ¿Tenemos alguna duda? No, Lick. No, muy bien. ¿Les parece que comencemos a desarrollar las siguientes diapositivas? Sí, Lick, está bien. Yo sí, Lick. A mí sí. Muy bien. Está bien. Vamos a buscarlas por aquí. Aquí les dejo otra vez el enlace para los que no se han anotado en el listado. Pero vamos a ver que nos dé tiempo de desarrollar algo de esto, de esta parte. Ya vamos a comenzar a desarrollar lo que es el comerciante, que es una figura muy importante. No sé si lo tenemos en pantalla, sí, ¿verdad? Sí, Lick. Muy bien. Lick, esa diapositiva no nos ha compartido ¿Ya las todavía. La que nos compartió fue esta vez. ¿Cómo? No las he compartido todavía, ¿no? Esa diapositiva específicamente no. La que nos compartió dice compraventa mercantil. Híjole, es cierto. Bueno, si quieren mejor dejémoslo por aquí. Se les voy a compartir y ya lo desarrollamos la próxima clase, porque la idea es que ustedes la lean un poquito antes. ¿O quieren que la desarrollemos así? Tal vez si nos puede dar una introducción, Lick. Bueno, una Sí, tal vez. introducción. Y les Mayro, ponen al grupo como que la mandó. ¿Cómo? Bien la mandó al grupo. Pero yo el que vi fue en Classroom, y en Classroom fue otro que envió. Híjole. Entonces, Ay, Dios, perdonen ustedes, es que tanta cosa, hombre. Aquí no está en Mercantil 1, ¿no está? en Classroom, No, Lick, Mercantil no. 1, no. Ahorita Ahí voy a ver se- en el grupo. Y aquí está en el grupo. Se confundió, Lick, Mayro, porque dijo mira que les esto, dejo una Mayro. comerciante. Ayer dice el Y nos comerciante. aparece pero nos aparece la que el compañero le enseñó. En el link, en el grupo de WhatsApp sí la mandó, pero en Classroom no. Ah, va. Se confundió, mandó otra. Lo voy a corregir de ahí y se las voy a mandar. ¿Les parece? Está bien. Está bien, Lick. Y Lick, Está bien.
Hablemos un poquito del comerciante, pues empecemos un poquito con este tema. Bueno. Prácticamente la actividad comercial, el comercio, pues está regulado constitucionalmente como un derecho fundamental. Cuando hablamos de un derecho fundamental, no vamos a decir, ¿por qué creen? A ver, Mayron, ¿por qué es un derecho fundamental? Porque lo regula la Constitución. Es un derecho fundamental porque es un derecho humano, porque es un derecho intito personae, porque es un derecho que el ser humano tiene por el simple hecho de ser humano, como el derecho de elegir y ser electo, como el derecho de defensa, como el derecho de locomoción, como el derecho de libre emisión del pensamiento, como el derecho de organización que tienen las personas de organizarse en grupos, como el derecho a la libertad. Son derechos fundamentales, son derechos humanos. Son derechos humanos que la persona tiene por el simple hecho de ser humano. Y es un derecho de primera generación de carácter individual. Los derechos son derechos inherentes a la persona humana, y por el simple hecho de ser un ser humano tienen el derecho de reclamar su validez y cumplimiento por el simple hecho de ser seres humanos. Básicamente por eso. Por eso, básicamente. Conforme a esto y a esa introducción, podríamos establecer que el derecho a desempeñar esa actividad comercial como un derecho humano está regulado en el bloque constitucionalidad, en el artículo 39, 41 y 43 de la Constitución Política de la República, en el bloque de constitucionalidad, en los tratados de materia de derechos humanos ratificados por Guatemala, en el artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. ¿Me permiten? ¿Cómo? O sea, ¿alguien tiene la Convención de Derechos Americana de los Derechos Humanos por ahí? No. Solo, permítame, yo lo voy a traer, es que la dejé. Ahorita regreso, ¿sí? Tenme un momento. Bueno, si leemos un poco lo que es el artículo 39 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Ese. Propiedad privada. Ya, ¿qué dice? Propiedad privada. Se garantiza la propiedad privada como un derecho inherente a la persona humana. Toda persona puede disponer libremente de sus bienes de acuerdo con la ley. El Estado garantiza el ejercicio de este derecho y deberá crear las condiciones que faciliten al propietario el uso y disfrute de sus bienes, de manera que se alcance el progreso individual y el desarrollo nacional en beneficio de todos los guatemaltecos. Muy bien. El artículo 41 establece, dice, por causa de actividad o delito político no puede limitarse el derecho de propiedad de forma alguna. Se prohíbe la confiscación de bienes, la imposición de multas confiscatorias. Las multas en ningún caso podrán exceder el valor del impuesto omitido. Y el artículo 43, que dice libertad
Libertad de industria, comercio y trabajo. Dice, se reconoce la libertad de industria, de comercio y de trabajo, salvo las limitaciones que por motivos sociales y de interés nacional impongan leyes. Y aquí voy a citar una jurisprudencia, una doctrina legal de la Corte de Constitucionalidad muy bonita, que dice, el comercio entendido como la actividad lucrativa que ejerce cualquier persona física o jurídica, sea en forma individual o colectiva, intermediando directa o indirectamente entre productores y consumidores con el objeto de facilitar y promover la circulación de la riqueza, se encuentra especialmente reconocido y protegido por el artículo 43 de la Constitución Política de la República de Guatemala, lo cual preceptúa que el mismo puede ejercerse libremente y salvo reza la norma, las limitaciones que por motivos sociales o de interés nacional impongan las leyes. Como puede apreciarse, este precepto formula una reserva en lo relativo a que solo mediante leyes dictadas por el Congreso de la República puede restringirse la actividad comercial. O sea, la actividad comercial es una actividad libre que debe realizarse sin limitación alguna, pero para poderla limitar, el comercio se puede restringir a través de leyes específicas. Por ejemplo, esto que está sucediendo ahorita, tendría que limitarse a través hay un estado de prevención, pues una excepción que hay, ¿verdad? Pero en cuanto a limitaciones propias del comercio, tendría que crearse una normativa ordinaria a ese respecto. Nosotros, ¿Y qué número de sentencia era? Disculpe, para buscarlo. En la sentencia número 444-98, dictada el 10 de noviembre de 1998. Y es de la Gaceta Jurisprudencial número 50 de la Corte de Constitucionalidad. Entonces se puede meter a la página de la Corte y ahí le encuentra. Solo con el número Gracias, de Lic. sentencia. Analicemos el artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Lic, ¿Mano? 444-98, dijo. Exacto, sí. 444-98. Perfecto. La Constitución comentada la tiene. Ah, qué bueno. Gracias. Voy a poner aquí. El artículo 21 del Pacto de San José, Lic. Permíteme, 444-98. Perfecto. Veamos por el Pacto de San José, Costa Rica, por favor, el 21. Ok, artículo 21. Derecho a la propiedad privada. 1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social. 2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa por razones de utilidad pública o de interés social, y en los casos y según las formalidades establecidas por la ley. 3. Tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre deben ser prohibidas por la ley. Gracias, de mal. Bueno. Bueno. El comerciante individual pues, está definido como un ser humano que desempeña o ejerce una actividad calificada como comercial en nombre propio y con fines de lucro. Si nos vamos al artículo 2 del Código de Comercio. Comerciantes. Son comerciantes quienes ejercen en nombre propio y con fines de lucro cualquiera actividades que se refieran a lo siguiente. 1. La industria dirigida a la producción o transformación de bienes y a la prestación de servicios. 2.
la intermediación en la circulación de bienes y a la prestación de servicios. 3, la banca, seguros y fianzas. 4, las auxiliares de las anteriores. Ujú. Bueno, entonces, la definición de comerciante la podemos explicar así, los presupuestos, vamos a establecer que el ser humano desempeñe o ejerce una actividad calificada como comercial en nombre propio y con fines de lucro. Y los presupuestos son ejercer el comercio en nombre propio, de forma personal. Con fines de lucro, eso ya sabemos qué es. Debe dedicarse a actividades calificadas como comerciales o mercantiles. Desafortunadamente, el Código de Comercio establece que las actividades que son calificadas como comerciales dice la industria dirigida a la producción y transformación de bienes y a la prestación de servicios, la intermediación y la circulación de bienes y la prestación de servicios, la banca, seguros y fianzas y las subsidiarias de las anteriores. Prácticamente está supeditando la actividad comercial a esas 4 actividades y creo que no sería justo. Creo que la actividad comercial hoy obedece a otras cosas. ¿Dónde está la globalización ahí? ¿Dónde está el comercio internacional, el comercio electrónico? ¿Dónde está el comercio por la internet? ¿Dónde está la agilidad del comercio aquí, no? Entonces creo que este código, este artículo, creo que necesita una reforma en cuanto a este precepto legal, porque realmente esto ya no obedece al derecho comercial actual, ya no obedece a eso, ¿verdad? No digo que la industria, pues no esté vigente hoy actual, tenemos que entender por industria, pues tenemos que desarrollar el desempeño del comercio de una actividad muy tecnificada para la producción, transformación de bienes, ¿verdad? Industria que transforma bienes, por ejemplo, la industria automotriz que produce vehículos, la industria del caucho, que va a transformar, la industria del petróleo, que va a transformar el petróleo en gasolina o en otros líquidos, o que va a transformar bienes, ¿verdad? Esa es la industria. Y la intermediación que hay en la circulación de bienes y prestación de servicios. Cuando habla de los bancos, seguros y fianzas, y las auxiliares de las anteriores, las empresas aseguradoras, las empresas operadoras de tarjeta de crédito, la bolsa de valores, las casas de cambio. Pero realmente eso no es el derecho mercantil actual. El derecho mercantil actual pues comprende todo eso, pero la práctica comercial de un día es mucho más ágil, mucho más ambiciosa, y ambiciosa para el comercio, podríamos decirlo, ¿verdad? O sea, eficiente de eso. Bueno, nos vamos a quedar por aquí, ya les voy a corregir esa diapositiva que está mal subida ahí, pero sí se subió bien aquí, ya la voy a corregir, y la próxima clase vamos a comenzar desde el principio. ¿Te parece? Sí, Lick, Perfecto, muchas Lick. gracias. Muchísimas gracias. Feliz noche. Guardamos el Ahí, link. Lick, feliz noche. Feliz noche. Claro. Nos- Miren, les voy a pedir un favor, disculpen, antes de que se desconecten, ¿Sí? Paola Godoy no he encendido la cámara, ni tampoco por ahí hay un par, creo que eso es una falta de respeto absoluta. Si yo pido que alguien encienda la cámara, que la encienda, porque cuando están en clase, recibiendo clases, al que comience a hablar o cualquier cosa, yo lo saco del aula. Entonces aquí voy a hacer lo mismo. Porque nos han recalcado en coordinación que la cámara tiene que estar encendida para que nosotros verifiquemos que ustedes están aquí. ¿Sí? Si alguien está con la cámara apagada, mejor sálgase, de verdad, antes de que yo lo saque. Así que así quedamos. Una feliz noche. Gracias, Lick. Feliz noche. Nos vemos el Buenas lunes. noches, Lick. Feliz noche, Lick. Gracias, Lick. Gracias. Feliz noche, Lick. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Gracias.